Celebremos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con cada uno de ustedes. Hoy celebramos a San Juan Bautista, el precursor de Jesucristo. Estamos de fiesta. Es verdad que no la hemos podido hacer como en otros años, en la Blanca, los pasacalles, las verbenas, los juegos, la misa en el local, pero no por ello dejamos de celebrar lo que nos une, lo que nos hace estar cercanos, la amistad y el tener presente a nuestros vecinos, especialmente a los más mayores. Quiero aprovechar este momento para saludar a todas las personas que nos siguen a través de este canal, a todos los vecinos de La Blanca, especialmente a las personas mayores y enfermas que se encuentran en sus casas. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que proclamado por Juan como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Tú, anunciado por Juan como el Mesías que ha de venir, Cristo, ten piedad. Tú, ungido por el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado por Juan, Señor, ten piedad. Y glorificamos al Señor diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor una muchedumbre bien dispuesta, conceda a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hoy la lectura nos hace alusión a San Juan el Bautista, el niño imposible de venir, el niño imposible de nacer, un niño engendrado cuando ha llegado la vejez y la esperanza está marchita, un niño que viene después del absurdo, de la esterilidad, un bebé por cuya boca y los llantos y las risas Dios vuelve a hablar a su pueblo. Este es Juan el Bautista, la voz que prepara el camino a la palabra de Cristo. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos.
El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mi fuerza. En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Contestamos: te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle la sandalia de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Mi palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciones a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será de ese niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu,
y vivía en lugares desiertos para los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Para poder entender un poco la figura de Juan el Bautista, podríamos compararlo con un embajador. En la antigüedad y todavía en nuestros tiempos, los reyes o los presidentes de los países tienen embajadores, personas que se encargan de las relaciones diplomáticas entre los países, los que preparan la visita o anuncian la llegada de las personas importantes a ese país, en donde se encuentra desarrollando su función, ¿no? Por así decirlo, son precursores de personas más importantes o que tienen un cargo mayor que ellos. Ellos tienen que jugar su papel y muchas veces quedan en segundo plano. Juan fue el precursor de Jesucristo, fue el que fue por delante de Jesucristo, por así decirlo. En la primera lectura hemos escuchado un fragmento del libro de Jeremías. Este era un profeta, una persona elegida por Dios para desarrollar una función determinada, ser el punto de unión o de nexo entre Dios y el pueblo de Israel. Nos dice la lectura: antes de que salieras del vientre materno te escogí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te nombré profeta de los gentiles. Por lo tanto, el Señor, desde esta comprensión, ya lo ha designado realizar una función determinada. Pero Jeremías se ve poca cosa ante ese proyecto de Dios, el proyecto que Dios quiere para él. Y le dice: ay, Señor mío, mira que yo no sé hablar, que soy un muchacho. Esto es un signo vocacional, precisamente de la vocación. Cuando uno es llamado por Dios, lo primero que se siente es pequeño, se siente poca cosa, que quizás no sirva, pero Dios te quiere para Él, como dice la lectura. Yo pongo mis palabras en tu boca, es decir, que va a estar a nuestro lado en todo momento. Un rasgo a destacar de la segunda lectura es la fe que tiene la comunidad a la que escribe Pedro. Ellos no conocieron a Jesucristo, pero sí lo pudieron llegar a conocer mediante la fe y por la transmisión de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos, de los discípulos de Jesús. Ellos, pues, en esa comunidad a la que se dirige Pedro, vivían la fe y eso se nota en la Escritura. Hoy cabe señalar a aquellas personas que para nosotros también han sido apóstoles, han sido discípulos, que nos han enseñado las lecturas, que nos han enseñado a vivir en la fe, a cómo celebrar, a cómo transmitirla. Cabe señalar a todas esas personas que nos han precedido a lo largo de los siglos en la fe, a tantos hermanos y hermanas. Ya en el Evangelio se nos narra un hecho importante, el cómo Dios se comunica con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice la lectura que se quedó mudo, que no hablaba, incluso lo iban a llamar Zacarías a Juan. Y él cogió una tablilla y enseguida pues escribió y no, Juan es su nombre. Pero debemos de antecedernos al hecho en sí. Zacarías era un sacerdote y claro, ese día le tocó ir al templo a ofrecer el culto. Y en ese momento fue cuando el ángel de Dios se le apareció y le comunicó que iba a tener un hijo, que Isabel era la mujer de Juan, que era una persona mayor, era estéril, iba a tener un hijo. Juan en ese momento no se lo creyó y claro, Dios hizo un signo en ese momento con él, lo dejó mudo. En la relación natural fue la turbación, tuvo temor en ese momento, el temor de Dios. En Israel precisamente se pensaba que al ver un ángel la persona moriría.
porque el ángel es, por así decirlo, esa realidad o ese ser que se ponía en comunicación con los hombres. Pero el ángel lo tranquilizó y, como dirá luego, es portador de la buena noticia. Su oración fue oída. No sabemos qué tipo de oración podría haber expresado Zacarías en ese momento. El pueblo rogaba muchas veces por la pronta venida del Mesías, lo estaba esperando, ya que ésta se podía adelantar según se creía por la oración. Y Zacarías sería como el representante oficial de la misma en la hora del sacrificio. El pueblo esperaba la consolación de Israel, el Mesías, y debieron de ser los planes de Dios que oyó entonces la oración que seguramente había hecho tantas veces a lo largo de su vida, y también, como todo padre de familia, habría querido tener descendencia. Y lo que nos presenta también en el libro de los profetas, antes del Mesías vendría el profeta Elías a preparar su venida, ungirle y presentarle al pueblo toda esa realidad. Pero el ángel dice que el Bautista, el Elías espiritual, como el mismo Cristo enseña en otros pasajes, preparaba al pueblo convirtiéndolo al Señor su Dios, y así caminará delante del mismo. Y como Juan el Bautista camina en su preparación delante de Cristo, y este es el mismo que acaba de decirle el Señor su Dios. Fíjense en una cosa, Juan era el hijo de Isabel, la prima de María, la Virgen María. Dios hace un gran signo, tanto en Isabel como en María. Isabel, una persona mayor, estéril, y da a luz un hijo. María, una muchacha joven, y también, por obra y gracia del Espíritu Santo, da a luz un hijo. Isabel representa lo antiguo, el Antiguo Testamento, que a pesar de todo, da buen fruto. Y María representa lo nuevo, el Nuevo Testamento, la esperanza también de muchas personas, porque a través de ella nacería el Mesías. Pues hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda parte de ese espíritu del que poseía también Juan el Bautista, para que así nosotros anunciemos a nuestro Señor. Amén. Y juntos hacemos confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En la solemnidad del nacimiento de San Juan, oremos al Señor nuestro Dios. Para que seamos solidarios con los pobres y con los que sufren, por cualquier motivo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que nos comprometamos con el anuncio del Evangelio y en la edificación de la comunidad cristiana, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que vivamos con austeridad y sencillez, compartiendo nuestros bienes y nuestro tiempo con iniciativa solidaria, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que nosotros y todos los creyentes abramos nuestro corazón al Señor y pongamos nuestra vida a sus manos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los vecinos de La Blanca, especialmente por los mayores y enfermos, para que el Señor sea su fortaleza.
Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra súplica, que San Juan, el mayor de los nacidos de mujer, te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Colmamos de dones tu altar, Señor, para celebrar con el honor debido la natividad de quien proclamó que el Señor del mundo ya estaba próximo y lo mostró presente entre los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría, y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo Él, entre todos los profetas, mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron de la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Señor, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos y hermanas pueden darse la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Aquellas personas que vayan a recibir al Señor, el cuerpo de Cristo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Les recuerdo que para recibir la comunión, aquellas personas que vienen a recibirla se quedan de pie, los demás se pueden sentar. Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, llena de gozo por el nacimiento de San Juan Bautista, conozca al autor de su nueva vida, en la que cuya venida inminente anunció por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hoy tenemos bendición solemne. Dios nuestro Padre, que nos has congregado para celebrar hoy la fiesta de San Juan, les bendiga, les proteja y les confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Juan la fuerza renovadora del misterio pascual, les haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Juan nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden marchar en paz. Que tengan un buen regreso a casa y un feliz día. Recorres la vida